El 22 de mayo de 1526, el rey Francisco I de Francia formó la Liga de Cognac junto con el Papado, Venecia y Florencia para combatir la expansión española en Italia. Un siglo antes, Francia, gobernada por la Casa Real de Valois, estuvo al borde de la destrucción, con los ingleses y los borgoñones amenazando con absorber el reino francés en sus dominios. Sin embargo, en el siglo XVI, la Francia de los Valois había resurgido como una gran potencia europea. ¿Cómo ocurrió esta transformación en la fortuna de Francia durante los siglos XV y XVI? Esta es la historia de la Casa de Valois, la dinastía que salvó a Francia. La Casa de Valois surgió como la dinastía gobernante del Reino de Francia en 1328. Francia era un país muy diferente al de hoy. El reino surgió tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y a principios del VI, después de Cristo, cuando los francos, pueblo germánico, conquistaron el norte de la entonces llamada Galia. Durante los siguientes siglos, el reino de los francos, de donde proviene el nombre Francia, se expandió para conquistar la mayor parte de lo que hoy es Francia. Luego, en el siglo VIII, el gobernante de los francos, Carlomagno, expandió su reino drásticamente hasta cubrir grandes partes de Europa occidental y central. Esto se convirtió en el Imperio Carolingio, que luego se dividió en numerosos reinos diferentes. Este proceso de fragmentación continuó durante la Alta Edad Media. En este periodo, poderosos señores feudales en Bretaña y Provenza se volvieron entidades independientes de facto, aunque seguían rindiendo lealtad nominal a los reyes franceses de la Casa Real de los Capetos. La situación empeoró con el surgimiento de un reino normando en el norte de Francia, conocido como Normandía. La dinastía gobernante bajo Guillermo el Conquistador reclamó el trono inglés en 1066 y luego expandió sus dominios en Francia en el siglo XII, pero la corona francesa recuperó parte de estas tierras en una guerra exitosa. A inicios del siglo XIII, esto fue contrarrestado por el creciente poder del Ducado de Borgoña en el este de Francia. Al inicio del siglo XIV, el poder de la corona francesa se limitaba principalmente a París y zonas del norte y centro de Francia. Muchos señores feudales se rendían homenaje al rey de Francia. Sin embargo, este era un reino muy descentralizado, en el que los duques y condes regionales eran mucho más poderosos en comparación con los condes y barones del Reino de Inglaterra. La Casa de Valois llegó al poder en Francia en 1328. Antes, la Casa de los Capetos fue la dinastía gobernante de Francia desde 987, cuando Hugo Capeto sucedió como rey de los francos tras los carolingios. La Casa de Valois era una rama menor o cadete de la Casa de los Capetos. Su fundador fue Carlos, conde de Valois. Nació el 12 de marzo de 1270 y fue el hijo menor de Felipe III, el gobernante Capeto, que ascendió al trono de Francia. Pocos meses después del nacimiento de Carlos, en 1270, Felipe gobernó hasta 1285, cuando fue sucedido por su hijo mayor sobreviviente y heredero, el rey Felipe IV, hermano de Carlos. Carlos obtuvo el título de conde de Valois en 1284. Este era un título importante dentro del Reino de Francia y se había otorgado regularmente a lo largo de los siglos a miembros de la familia real extendida. El nombre viene de la región de Valois, al norte de París, hacia la región de Picardía. Es un nombre toponímico del término latino para valle, que originalmente se refería al valle del río Oise en el norte de Francia. Carlos se casó 2 veces. Su primera esposa, Margarita, condesa de Anjou, fue madre de varios hijos. Su hijo mayor, Felipe, llegaría a establecer la Casa de Valois como la Casa Real de Francia. Después, Carlos se casó con Catalina I, pretendiente latina al Imperio Romano de Oriente, conquistado por cruzados de Europa Occidental en 1204 durante la Cuarta Cruzada. Carlos se convirtió en emperador titular del Imperio Latino de Constantinopla, tras su segundo matrimonio en 1301.
aunque nunca pudo hacer valer su reclamo en la práctica, ya que los griegos habían recuperado Constantinopla décadas antes. El ascenso de la Casa de Valois al trono ocurrió como resultado de una combinación de mortalidad infantil en la línea más antigua y la simple falta de herederos masculinos, a diferencia de los femeninos. Tras la muerte del padre de Carlos en 1285, Felipe IV gobernó casi 3 décadas. Había ascendido al trono a una edad relativamente joven y su fallecimiento en noviembre de 1314, después de lo que seguramente fue un derrame cerebral, ocurrió cuando todavía tenía solo 46 años. Luego siguió un período notable en el que 3 de los hijos de Felipe IV se sucedieron uno tras otro en rápida sucesión. Luis X gobernó 18 meses y murió a los 26 años. Surgieron sospechas de que pudo haber sido envenenado, aunque no hay pruebas concretas y la pleuresía pudo haber sido la verdadera causa de su muerte. Clementina de Hungría, esposa de Luis, estaba embarazada cuando él murió, pero su hijo Juan I falleció 4 días después de nacer en noviembre de 1316. Como resultado, el segundo hijo de Felipe IV ascendió entonces como Felipe V. Falleció a inicios de 1322 con poco más de 30 años. Aunque su matrimonio tuvo muchos hijos, todas eran hijas. A ellas se les prohibía ascender al trono bajo la ley sálica que dictaba la sucesión real en Francia. En 1322, el tercer hijo del rey Felipe IV, Carlos IV, ascendió al trono. Tampoco duró mucho. Murió el 1 de febrero de 1328. La causa de su muerte aún se debate. Su muerte facilitó el ascenso de la Casa de Valois. Cuando Carlos IV murió, su esposa embarazada, Juana de Évreux, tuvo 2 meses después una hija llamada Blanca. Así no había un heredero varón en la línea principal de los Capetos para suceder al trono. Para cuando Carlos IV murió en 1328, Carlos de Valois ya había muerto. Falleció en diciembre de 1325, dejando a su hijo Felipe como conde de Valois. Como miembro principal de la línea de Valois, Felipe era un candidato obvio para suceder a Carlos IV después de que Blanca naciera en abril de 1328. Tenía un rival claro. Eduardo III de Inglaterra era nieto de Felipe IV de Francia. Su madre, Isabel, era hija de Felipe. Por eso podría decirse que Eduardo tenía un derecho más fuerte al trono francés. Los nobles franceses eligieron rápidamente a Felipe como sucesor, iniciando el reinado de la Casa de Valois. En resumen, los franceses no querían que un rey inglés de 15 años reclamara el trono de Francia y eligieron en su lugar a la línea de los Valois. Eduardo seguía siendo un señor francés que gobernaba el ducado de Aquitania y Gascuña en el oeste de Francia. Por eso se esperaba que viniera a rendir homenaje al nuevo rey francés. Esto lo hizo en 1329. 8 años después, ya adulto y consolidado como gobernante en Inglaterra y el oeste de Francia, Eduardo fue a la guerra contra los franceses. Esto fue después de que las relaciones entre él y Felipe se deterioraran por varios motivos, incluyendo el deseo de Felipe de establecer un mayor control sobre Aquitania. Aunque el estallido de la guerra entre Inglaterra y Francia en 1337 se considera el inicio de la Guerra de los 100 años, a principios de 1340, Eduardo III reafirmó su derecho al trono francés frente a la Casa de Valois. El conflicto que ahora comenzaba entre las coronas inglesa y francesa definiría el primer siglo y cuarto del gobierno de la Casa de Valois sobre Francia. La Guerra de los 100 años se libró entre la Casa de Valois y la Casa de Plantagenet en varias etapas y realmente duró 116 años de 1337 a 1453. La primera etapa ocurrió entre 1337 y 1360. En la década de 1340, los ingleses lograron victorias clave, como la batalla de Crécy el 26 de agosto de 1346, donde Felipe VI fue herido. El avance de Inglaterra en la guerra se detuvo por la peste bubónica en Europa Occidental en ese tiempo.
Ambos bandos acordaron el Tratado de Bretigny en 1360. Esto fue claramente una victoria para Eduardo III, quien adquirió una gran cantidad de territorios en el norte y oeste de Francia, como Guyena, Poitou, Lemosín y Calais, a cambio de renunciar a su reclamo al trono francés. Para entonces, Felipe VI había muerto y su hijo Juan II fue el segundo rey valois de Francia en 1350. Juan fue capturado en la batalla de Poitiers en 1356. El Tratado de Bretigny se acordó principalmente para liberar al rey francés. 4 años después, ninguna de las partes estaba dispuesta a respetarlo. Los ingleses creían que podían ganar más tierras. Carlos V, hijo de Juan y su sucesor, en 1364 buscaba vengar las derrotas sufridas por la Casa de Valois en las décadas de 1340 y 1350. Así, la Guerra de los 100 Años se reanudó en 1369. En la segunda fase, los franceses ganaron. La monarquía inglesa se volvió inestable tras la muerte de Eduardo III en 1377 y la sucesión de su nieto Ricardo II de 10 años. Ricardo II fue un monarca cuyo turbulento reinado en las décadas de 1380 y 1390 provocó una guerra civil en Inglaterra. La segunda fase de la Guerra de los 100 Años concluyó con una tregua a finales de la década de 1380, renovada varias veces hasta principios del siglo XV. Al haber recuperado los franceses algunas de las tierras cedidas en 1360, esto significaba efectivamente que la Casa de Valois había ganado esta segunda etapa de la guerra. Esto ocurrió durante una larga crisis de la monarquía en Francia y la Casa de Valois. Carlos VI, bisnieto del rey Felipe VI, el fundador de la Casa de Valois, subió al trono en 1380. Reinó más de 42 años más que cualquier otro rey de la Casa de Valois. Y, sin embargo, estuvo plagado por su inestabilidad psicológica. Carlos se convirtió en rey antes de los 12 años y sus problemas psicológicos no eran evidentes al principio. Por el contrario, su gobierno durante la minoría de edad en la década de 1380 parecía ser todo lo contrario al de Ricardo II. En Inglaterra, Ricardo enfrentó rebeliones, radicalismo religioso y creciente oposición de nobles, mientras que la situación de Francia en la guerra era favorable. En 1392, durante una campaña militar, Carlos tuvo su primer gran episodio de delirio. Estaba febril, ajeno a su entorno y sin poder razonar ni comunicarse bien. Así comenzó una lucha de 30 años para el monarca conocido en la época medieval tardía como Carlos el Loco. Los historiadores aún debaten qué pudo haberle afectado a Carlos el Loco, ya que en ese entonces no existía la capacidad de diagnosticar cuál era el problema. Las teorías han ido de esquizofrenia y psicosis a porfiria y sarcoidosis. Sin importar su condición, lo atormentaría siempre. Carlos tuvo largos periodos de comportamiento volátil cuando no podía gobernar. Esto incluyó una situación en la que estaba convencido de que estaba hecho de vidrio y comenzó a tomar precauciones extremas para asegurarse de no romperse. El deterioro mental de Carlos VI afectó gravemente a la Casa de Valois y debilitó la corona francesa. Su reinado coincidió con el ascenso del Ducado de Borgoña como verdadero rival de la corona de Francia. Borgoña siempre había sido una entidad distinta en el este de Francia. La región debe su nombre a los borgoñones, tribu germánica que se asentó durante el colapso del Imperio Romano. Después, las tierras borgoñonas se separaron de Francia durante una división del Imperio Carolingio en los siglos IX y X. El Ducado de Borgoña siguió limitado al este de Francia, junto al río Ródano. Eso cambió a fines del siglo XIV. En 1363, el rey Juan II de Francia dio el ducado a su hijo menor Felipe, quien fue Felipe II de Borgoña. Gobernó Borgoña como duque durante 41 años. Era todo lo que su sobrino Carlos VI no era. Mientras la corona francesa decaía a fines del siglo XIV, la rama borgoñona de los Valois expandió sus dominios hacia los Países Bajos, adquiriendo Flandes y luego regiones más al norte.
Esta era una de las zonas más prósperas de Europa, con ciudades comerciales importantes como Amberes y Brujas, que integraban la Liga Hanseática. También eran centros de la industria textil en el norte de Europa. Con el tiempo, los borgoñones gobernaron el este de Francia y los Países Bajos, y la corte de Borgoña fue un importante centro artístico en el siglo XV. Tanto fue así que los historiadores hablan de un renacimiento borgoñón diferente, enfocado en figuras como Jan van Eyck y Hans Memling. Algunos afirman que los avances en Borgoña rivalizaban con el renacimiento italiano al sur de los Alpes. Para agravar las dificultades de la Casa de Valois, a principios del siglo XV, los borgoñones formaron una estrecha alianza con Inglaterra. Esto pasó al iniciar una tercera fase de la Guerra de los 100 Años en la década de 1410, tras años de inestabilidad en Inglaterra. Ricardo II fue derrocado por su primo Enrique Bolingbroke en 1399, quien se convirtió en Enrique IV. La mala salud y una gran revuelta en Gales impidieron que Enrique reanudara la guerra contra los franceses, pero en 1413 su hijo lo sucedió como el rey Enrique V. Un joven de veintitantos años, Enrique tenía una vitalidad que no se había visto en el bando inglés durante la Guerra de los 100 Años, desde los días de Eduardo III y sus hijos. Lanzó una campaña en 1415 y obtuvo una victoria en la batalla de Azincourt el 25 de octubre. Eso fue un desastre para la Casa de Valois. Con Borgoña como un aliado fuerte y con Carlos VI aún ocupando el trono francés, Enrique V pudo aprovechar su victoria en Azincourt y obligar a los franceses a aceptar el Tratado de Troyes en 1420. Según el tratado, Catalina de Valois, hija de Carlos VI, se casó con Enrique V y Carlos aceptó que cualquier hijo de ellos tendría prioridad en la sucesión francesa sobre los suyos. Con el nacimiento de su hijo, el futuro rey Enrique VI, el 6 de diciembre de 1421, existía ahora una posibilidad muy real de que la Casa de Valois se extinguiera después de menos de un siglo como la casa gobernante de Francia. En su lugar, la Casa de Plantagenet lograría unificar las coronas de Inglaterra y Francia bajo su gobierno. La atormentada vida de Carlos VI terminó el 21 de octubre de 1422, tras 42 años en el trono francés. Su yerno, el rey Enrique V, murió 2 meses antes que él. El monarca inglés murió durante una campaña en Francia a los 35 años, presuntamente por disentería. Si se hubieran implementado los términos del Tratado de Troyes, el hijo infante de Enrique debería haber sucedido como rey tanto de Inglaterra como de Francia. El hijo mayor sobreviviente de Carlos VI, también llamado Carlos, reivindicó su derecho al trono. Una proporción significativa de la aristocracia francesa apoyó su causa. También fue favorecido en los años siguientes por el ascenso de Juana de Arco como símbolo del esfuerzo bélico francés. Siguieron años de guerra, y después de una recuperación militar considerable, Carlos finalmente pudo ser coronado en la Catedral de Reims el 17 de julio de 1429. Como el rey Carlos VII, su reinado, hasta 1461, fue casi tan largo como el de su padre. Al final de su reinado, la Guerra de los 100 Años había sido ganada. Las etapas finales del conflicto fueron en la década de 1440 y principios de la de 1450, cuando los franceses ganaron varias victorias. La nobleza inglesa estaba paralizada por su crisis de realeza. Enrique VI creció como un monarca débil e ineficaz, cuya inestabilidad mental en los años 1450 llevó a Inglaterra a la guerra civil. Con la llamada Guerra de las Dos Rosas, se considera que la Guerra de los 100 Años terminó con la Batalla de Castillón el 17 de julio de 1453. Inglaterra controló el puerto de Calais hasta mediados del siglo XVI. Pero la amenaza inglesa para la Casa de Valois había terminado para la segunda mitad del siglo XV. La Guerra de los 100 Años se ganó durante el largo reinado del rey Carlos VII. Ningún historiador lo niega hoy en día. Sin embargo, el final formal llegó durante el reinado de su hijo y sucesor, Luis XI, conocido como Luis el Prudente.
Sucedió a su padre en julio de 1461. Luis, con casi 40 años, había esperado tanto por el trono que su relación con su padre se volvió tensa. En los años 1450, Luis atribuía la victoria de Francia en la Guerra de los 100 Años a la debilidad interna de Inglaterra en los años 1440 y 50 y menospreciaba los logros de su padre. En 1446, el rey desterró a su hijo y Luis vivió muchos años en Grenoble antes de ascender al trono en 1461. Como rey, Luis conspiró para debilitar a Inglaterra, apoyando a los Lancaster en las Guerras de las Dos Rosas contra Eduardo IV de York. Cuando Eduardo venció a los Lancaster en 1471, empezó a prepararse para reactivar la Guerra de los 100 Años. Sin embargo, al lanzar una expedición a Francia en 1475, Luis terminó rápidamente la campaña. Le pagó a Eduardo y mediante el Tratado de Piquigny, firmado el 29 de agosto de 1475, la Guerra de los 100 Años llegó formalmente a su fin. Eduardo renunció formalmente a la reclamación Plantagenet al trono francés. Durante el reinado de Luis, la corona francesa expandió su poder gracias a hechos en los Países Bajos y el este de Francia. A mediados del siglo XV, el Ducado de Borgoña era una potencia europea que controlaba Borgoña, el Franco Condado y tierras hasta los Países Bajos. Aunque era un ducado, los gobernantes de Borgoña tenían tanto poder como otros reyes europeos. Felipe el Bueno gobernó Borgoña de 1419 a 1467. Al final de su reinado, su hijo Carlos el Temerario tenía el poder real en Borgoña. Antes de convertirse en duque, lideró la Guerra del Bien Público en 1465, una revuelta de 6 meses de los señores franceses contra el rey Luis. El Tratado de Conflans, que puso fin al conflicto en octubre de 1465, resultó en que Luis tuvo que hacer concesiones. Estos eventos indicaron que, aunque los franceses habían derrotado ampliamente a los ingleses en la Guerra de los 100 Años, todavía existían grandes debilidades inherentes a la posición de la monarquía francesa. Por eso fue crucial cuando Carlos el Temerario murió en la batalla de Nancy el 5 de enero de 1477, luchando contra una coalición de señores del este de Alemania y la Confederación Suiza. Carlos murió sin heredero varón. Su hija, María la Rica, aceptó casarse con Maximiliano de la Casa de Habsburgo de Austria en el verano de 1477. Después hubo una guerra entre austriacos y franceses que terminó con el Tratado de Arras en 1482. La herencia borgoñona se dividió. Los Habsburgo conservaron el control de los Países Bajos y el Franco Condado. En el este de Francia, los franceses obtuvieron Borgoña y un gran territorio en Artois, noreste del país. Así, la extinción de la Casa Ducal de Borgoña en 1477 benefició a la Casa de Valois. La corona francesa ganó tierras sustanciales y ya no tuvo que enfrentarse a un enemigo peligroso dentro de Francia en la figura de los duques de Borgoña. El resurgimiento de la corona francesa como gran potencia en Europa occidental se evidenció en 1494 bajo Carlos VIII, hijo y sucesor de Luis XI, quien subió al trono en 1483. En 1266, Carlos de Anjou, un hijo del rey Luis VIII de Francia, había conquistado el sur de Italia y Sicilia y había creado un reino centrado en Nápoles. Esto estuvo bajo el gobierno angevino de la Casa de Capeto hasta mediados del siglo XV. Entre 1435 y 1442 hubo una guerra entre los angevinos franceses de Nápoles y el Reino de Aragón, un reino español basado en Cataluña que luego se uniría con Castilla para formar España. Los aragoneses conquistaron Sicilia a fines del siglo XIII y ahora reclamaban Nápoles. Los franceses no estaban en posición de evitar que esto sucediera en las décadas de 1430 y 1440, cuando el rey Fernando I, gobernante aragonés de Nápoles, murió en enero de 1494, Carlos VIII reivindicó su derecho al reino de Nápoles, basándose en el antiguo gobierno angevino.
Invadió Italia ese año, conquistando gran parte de la península y obteniendo aliados entre varias ciudades-estado italianas. Así comenzaron las guerras italianas, un prolongado conflicto entre franceses y españoles por el control de Italia. Eso duraría hasta 1559. Los franceses no ganarían a largo plazo. Era señal del resurgimiento de Francia como gran potencia europea que buscaba influencia en Italia. Carlos VIII se casó con Ana de Bretaña 3 años antes de invadir Italia. Ella quedó embarazada al menos 6 veces, pero 2 de esos embarazos terminaron en mortinatos y 2 de sus hijos murieron a las pocas horas de haber nacido. De los 2 que sobrevivieron más allá de esta etapa inicial, uno murió después de 4 semanas, mientras que el otro, el hijo menor, Carlos Orlando, falleció de sarampión después de celebrar su tercer cumpleaños. Por eso, al morir Carlos VIII el 7 de abril de 1498, a los 27 años, posiblemente por una hemorragia cerebral tras un golpe en la cabeza, no tenía heredero legítimo varón. El trono pasó a Luis de Orleans, primo segundo de una generación distinta y de una rama menor de la casa de Valois. Era bisnieto del rey Carlos V, quien gobernó de 1364 a 1380. Luis enfrentó un largo conflicto interno para consolidarse como rey de Francia. Después reavivó las guerras italianas. Esto ocurrió cuando Luis formó una alianza con el papado bajo el Papa Alejandro VI, ayudando al hijo del Papa César Borgia a construir su propio principado en el centro de Italia. Después comenzó la Guerra de la Liga de Cambrai, un conflicto distinto dentro de las guerras italianas. Después de que la República de Génova intentó eliminar a la facción pro-francesa de su ciudad, esto llevó a una nueva invasión francesa del norte de Italia. Cuando esta etapa de las guerras terminó a mediados de la década de 1510, los franceses lograron que los españoles aceptaran temporalmente su influencia en el norte de Italia. Como su predecesor, Luis XII tuvo muchos hijos, mientras que 2 de sus hijas llegarían a la edad adulta. Todos sus hijos varones murieron poco después de nacer. Por la ley sálica que impedía que mujeres heredaran el trono en Francia, al morir Luis XII en 1515, el trono pasó a un pariente lejano de la casa de Valois. Este fue Francisco de Orleans. Su derecho al trono también venía de ser descendiente del rey Carlos V. Francisco era su tataranieto. El bisabuelo de Francisco, Luis de Orleans, era el abuelo de Luis XII. Luis y Francisco sabían que el derecho de Francisco al trono podía ser cuestionado. El 18 de mayo de 1514, 8 meses antes de morir, el rey Luis casó a su hija Claudia con Francisco. En octubre, Luis, de 52 años, se casó con María, hermana de 18 años del rey Enrique VIII de Inglaterra, esperando aún tener un hijo sano en su tercer matrimonio. Pero murió 10 semanas después. Esto permitió a Francisco sucederle como Francisco I. El nuevo monarca gobernó 32 años y fue el rey más poderoso de la casa de Valois en Francia. Borgoña dejó de ser rival de la corona francesa en 1477. Otras grandes potencias regionales habían sido eliminadas cuando la Guerra de los 100 Años terminó en victoria. El ducado de Aquitania fue absorbido por la corona francesa y la independencia del condado de Provenza terminó en 1481. Francisco completó este proceso de centralización del poder en manos de la monarquía dentro del Reino de Francia al poner fin a la independencia del Ducado de Bretaña. Además, a través de leyes como la Ordenanza de Villers-Cotterêts en 1539, el gobierno de Francisco comenzó a crear un reino unitario. Esto llevó a imponer leyes universales en el país, y la insistencia en el uso del francés. Ahora se debía preferir el francés sobre los dialectos provinciales y lenguas como el bretón y el occitano, dentro del gobierno y los tribunales. Francisco había llegado al poder al final de la Guerra de la Liga de Cambrai. Logró una paz favorable con los Habsburgo españoles y austríacos y permitió que las guerras italianas quedaran en pausa varios años.
La paz fue breve y entre 1521 y su muerte, Francisco libró 4 guerras más en Italia. La Guerra Italiana de 1521, 1526 la de la Liga de Cognac, 1526-1530, la de 1536-1538 y la de 1542-1546. El elemento central de estas guerras seguía siendo el esfuerzo francés por desplazar a España como la potencia hegemónica en Italia. Pero cada uno de los conflictos individuales resultó en alianzas cambiantes y guerras de distinta intensidad. Un momento difícil para Francisco fue la batalla de Pavía en el norte de Italia el 24 de febrero de 1525. Además de que los españoles diezmaron sus fuerzas, Francisco fue capturado y enviado a España. Allí fue obligado a firmar el Tratado de Madrid en 1526, cediendo Borgoña a los españoles y renunciando a sus reclamos sobre Milán y otras zonas de Italia. Guerras posteriores resultaron en que Francia adquiriera una mayor participación en el noroeste de Italia, en la región de Piamonte, y los franceses aseguraron la ciudad de Turín por un tiempo. Estas guerras posteriores también fueron significativas porque, durante ellas, Francisco formó una alianza con Solimán el Magnífico, el sultán musulmán del Imperio Otomano. La mayoría de los estados cristianos consideró esta decisión un anatema. Francisco, sin embargo, quería colaborar con los otomanos para debilitar a España en el Mediterráneo. Las guerras italianas concluyeron con victoria española, pero mostraron el avance de Francia bajo la Casa de Valois. Un siglo antes, Inglaterra luchaba por controlar Francia. Ahora, los franceses intentaban asegurar Italia. El Renacimiento llegó a Francia bajo Francisco. Salvo algunas excepciones como el movimiento borgoñón del siglo XV, el Renacimiento fue principalmente un fenómeno italiano en los siglos XIV y XV. Fue ahí donde se ideó el humanismo como una nueva forma de educar a las personas y formar eruditos. Los humanistas retomaron el estudio de textos antiguos, griegos y romanos, logrando avances en perspectiva y realismo en pintura y escultura. Desarrollado por primera vez, el nuevo enfoque italiano solo se difundió gradualmente al resto de Europa. Las guerras italianas generalmente se consideran un evento galvanizador. Eso acercó a los franceses y otros a las ideas y métodos de humanistas y artistas del Renacimiento. Estas ideas llegaron al norte de los Alpes y dieron lugar a un renacimiento nórdico distinto en Francia, Países Bajos, Alemania e Inglaterra. En el siglo XVI, Francisco fue un gran impulsor en el desarrollo del Renacimiento francés. Por ejemplo, atrajo a varios humanistas y pintores italianos a su corte en Francia. El caso más famoso es Leonardo da Vinci, quien vivió sus últimos años en Francia antes de morir en 1519. Convenció también al orfebre, autor y metalúrgico Benvenuto Cellini de ir a Francia un tiempo. Esto llevó a la creación del salero de Cellini, un ornamentado salero de oro considerada un gran ejemplo de la metalurgia renacentista. Francisco también impulsó un amplio programa de construcción con nuevos métodos arquitectónicos renacentistas. El ejemplo más famoso fue el Palacio de Fontainebleau. Más controvertida fue la obra de François Rabelais. Gargantúa y Pantagruel es una obra maestra de la literatura renacentista francesa. Rabelais ocasionalmente tuvo el patrocinio de la corte real, pero su obra satírica eventualmente cayó en desgracia ante los censores reales que estaban en la Universidad de la Sorbona en París. No obstante, Francisco I fue la figura clave dentro de la Casa de Valois en lo que respecta al Renacimiento francés. Francisco fue sucedido por su hijo Enrique II de Francia en 1547. El reinado de Enrique fue corto pero efectivo. Reanudó la guerra con España y luchó las últimas etapas de las guerras italianas entre 1551 y 1559. Concluyeron con la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis en abril de 1559. La paz, firmada 65 años después de que Carlos VIII invadiera por primera vez la península, fue una derrota honorable para los franceses. Los españoles quedaron como la potencia suprema en Italia, con el control de Nápoles en el sur y Milán en el norte.
Francia, sin embargo, controlaba territorios en sus fronteras orientales y nororientales, como Metz y Saint-Quentin, mientras que también había asegurado Calais de los ingleses, quienes se habían aliado con los españoles en la parte final de las guerras. Enrique sufrió graves heridas en un torneo de justas celebrado por el fin de las guerras y murió el 10 de julio de 1559. Su reinado liberó a Francia de la lucha constante contra el imperio más poderoso del mundo en Italia, permitiendo al reino enfocarse después en expandirse hacia los Países Bajos y el río Rin. Estos temas marcarían la historia de Francia en los siglos XVII y XVIII. Enrique II se casó en 1533 con Catalina de Médici, de la influyente familia florentina de banqueros y políticos. El resto de la historia de la Casa de Valois como dinastía gobernante de Francia estaría caracterizado por la sucesión de 3 de sus hijos como reyes. El primero fue Francisco II. A los 15 años, en 1559, sucedió a su padre. El periodo del joven monarca como rey fue muy breve, ya que murió tras solo 17 meses debido a una afección en el oído que se agravó rápidamente y lo mató antes de que cumpliera 17 años. Luego fue sucedido por su hermano aún más joven, Carlos IX, quien tenía solo 10 años cuando se convirtió en rey. Ya se estaban acumulando nubes de tormenta para la Casa de Valois en ese momento. En las décadas de 1540 y 1550, Francia obtuvo gran influencia en Escocia. Por la muerte de Jacobo V en 1542, su heredera María, reina de Escocia, nació 6 días antes. Pasó su larga minoría en Francia, mientras su madre, María de Guisa, viuda de Jacobo y de una poderosa familia francesa, gobernó Escocia en su nombre. Escocia era prácticamente un vasallo de Francia a mediados del siglo XVI, pero esa situación cambió rápido en 1559 y 1560, cuando los lores protestantes de Escocia se aliaron con sus rivales de Inglaterra y expulsaron a la administración católica francesa. Catalina de Médici intentó crear un gobierno de regencia sólido durante la minoría de sus hijos, aunque sin un monarca fuerte. En la década de 1560, el país volvió a una situación donde los nobles tenían gran independencia de la corona. La religión influyó en la caída del gobierno real en Francia en los años 1560. La reforma protestante comenzó en Alemania en 1517, cuando Martín Lutero criticó la corrupción y el materialismo de la Iglesia Católica y sus líderes. Esto se inspiró en protestas previas como los Lollardos en Inglaterra a finales del siglo XIV y los husitas en Bohemia a principios del siglo XV. La reforma alemana cobró fuerza sin precedentes en Europa en la década de 1520. Esto fue facilitado por panfletos y hojas informativas baratas de este tipo, que estuvieron disponibles para el mercado masivo gracias a la revolución de la imprenta, lo que permitió que las ideas de Lutero se difundieran ampliamente. A fines de la década de 1520, varios reinos europeos y estados como Suecia ya se habían convertido al protestantismo. Aunque surgieron grupos protestantes en el oeste y centro de Europa, Francia permaneció mayoritariamente católica romana. En 1521 surgió el Círculo de Meaux, liderado por el obispo de Meaux, para debatir ideas de Lutero. Juan Calvino, francés, fundó una teocracia protestante en Ginebra, Suiza, en la década de 1540. El protestantismo ya echaba raíces en Francia desde las décadas de 1520 y 1530. Lo inusual fue que halló muchos seguidores en zonas rurales del centro y suroeste de Francia. Esto difería del patrón europeo, donde el protestantismo ganaba adeptos en ciudades, pueblos y universidades, mientras que zonas rurales eran más resistentes. En Francia, los protestantes serían llamados hugonotes. El origen del término es debatido. Podría ser una galicización de un término holandés, huisgenote, que significa compañero de casa y era usado como expresión de fraternidad religiosa. También podría venir del apellido de Besançon Hugues, un líder religioso suizo de los años 1520. La división religiosa siguió creciendo en Francia a mediados del siglo XVI.
En otros lugares, el monarca elegía entre catolicismo o protestantismo e imponía esa religión en sus dominios. El problema en Francia era que los monarcas de la Casa de Valois seguían siendo católicos romanos. Muchos altos señores franceses, como Enrique de Borbón, príncipe de Navarra, Gaspar de Coligny y el duque de Montmorency, se volvieron líderes protestantes. Entre las décadas de 1550 y 1570, su poder e influencia eran imposibles de ignorar. Se enfrentaban a una coalición de católicos romanos fervientes encabezada por la Casa de Guisa, que tenía fuertes lazos con el papado y con los españoles. La Casa de Valois quedó atrapada en medio, intentando reconciliar las diferentes facciones, pero no pudieron lograrlo, y a partir de 1562 estallaron las guerras de religión en Francia. Estas guerras se libraron casi continuamente hasta 1598 y se volvieron subsidiarias de las guerras religiosas europeas. Con el tiempo también se involucraron Inglaterra y España. El incidente más destacado fue a finales de agosto de 1572. Después comenzó una masacre de hugonotes franceses en París. Esto sucedió después de que Enrique de Borbón, recién convertido en rey de Navarra, se casó con Margarita, hija de Catalina de Médici. El matrimonio se organizó para reconciliar facciones en las guerras de religión en Francia. Por el contrario, días de masacres en París y el país dejaron miles de protestantes y católicos muertos, y la división religiosa se volvió aún más amarga. Actualmente se reconoce que Carlos IX no era el monarca idóneo para enfrentar la crisis de las guerras de religión en Francia. Estaba demasiado dominado por su madre, incluso después de alcanzar la mayoría de edad. Podría decirse que debió haber empezado a gobernar solo a principios de la década de 1570, cuando tenía 20 y tantos años. Catalina, católica romana ferviente, avivó las guerras de religión por su actitud inflexible. Tras la matanza de San Bartolomé, Catalina logró convencer a Carlos de seguir adelante con el intento de aplastar a la facción protestante y en el proceso alejó de la corona a los moderados religiosos, conocidos como los politique en la historiografía francesa. Mientras las guerras continuaban en Francia, ocurrió un extraño interludio en la historia de la Casa de Valois. Al mismo tiempo, el hijo menor de Catalina, Enrique, fue elegido como el nuevo rey de Polonia y gran duque de Lituania. En 1573, después de que la línea directa de la dinastía Jagellón, que gobernaba la mancomunidad polaco-lituana, se extinguiera, la elección de Enrique como gobernante de la mancomunidad fue puramente política. No tenía derecho al trono, aunque había un plan vago para que se casara con Ana Jagellón, hija de Segismundo, primero quien gobernó Polonia de 1506 a 1548. Ese matrimonio no se realizó y Enrique volvió a Francia un año después de que su hermano Carlos IX muriera de tuberculosis en el verano de 1574. Esto permitió que Enrique se convirtiera en el rey Enrique III de Francia. Los polacos y lituanos eligieron a Ana Jagellón y a su futuro esposo, Esteban Báthory, un señor húngaro de Transilvania, como sus nuevos monarcas. Cabe señalar que entre 1573 y 1575, un miembro de la Casa de Valois gobernó la mancomunidad polaco-lituana en Europa del Este. Enrique III fue un gobernante más formidable que su hermano mayor difunto. Emitió el Edicto de Beaulieu en 1576, ofreciendo concesiones a los hugonotes para intentar acabar con las guerras religiosas en Francia. También intentó estabilizar la situación política y económica en Francia. Sin embargo, fue frustrado por muchos acontecimientos diferentes. La poderosa y fuertemente católica Casa de Guisa obstaculizó sus esfuerzos de paz. El matrimonio de Enrique y Luisa de Lorena no tuvo hijos, y el único hermano menor del rey, Francisco, murió en 1584. Esto abrió la posibilidad de que Enrique de Borbón, rey de Navarra y el líder protestante más destacado de Francia, pudiera ascender al trono. Tenía el derecho más fuerte si la línea Valois se extinguía. En 1585 estalló otra guerra religiosa llamada Guerra de los Tres Enriques. El nombre de la guerra hacía referencia a Enrique III, Enrique de Borbón y Enrique de Guisa.
Duró 4 años y terminó el 2 de agosto de 1589, cuando Enrique III, último monarca de la Casa de Valois, murió por las heridas sufridas en un ataque el día anterior a manos de Jacques Clemente, un fanático católico. Así, Enrique de Borbón se convirtió en el rey Enrique IV de Francia, comenzando el gobierno de la Casa de Borbón. Pasaría casi otra década de luchas antes de que Enrique pudiera imponer el control sobre Francia y poner fin a las guerras de religión. En este episodio de violencia, Inglaterra y España participaron directamente en los combates en Francia. Las guerras de religión que destruyeron a la Casa de Valois acabaron cuando Enrique IV aceptó el catolicismo romano. Enrique afirmó que París bien vale una misa, mostrando su disposición a convertirse para asegurar la capital. Luego emitió el Edicto de Nantes, que dio amplia tolerancia religiosa a los protestantes. Simplemente donde el Edicto de Beaulieu de Enrique III fracasó en 1576, el Edicto de Nantes tuvo éxito en 1598. Franceses y francesas estaban agotados tras 36 años de conflicto religioso. Con la nueva dinastía, Francia superó la crisis de las guerras de religión y se volvió uno de los estados más poderosos y centralizados de Europa. Enrique IV, su hijo Luis XIII y su nieto Luis XIV se aseguraron de que Francia no volviera a tener señores regionales tan poderosos que desafiaran a la corona. Así, en el siglo XVII, Francia emergió como el paradigma del absolutismo real en Europa. Durante el largo reinado de Luis XIV, de 1643 a 1715, el poder se centralizó en la corte real. Luis también amplió las fronteras de Francia al conquistar ciudades en el noreste, como Lille, Tournai y Charleroi, antes consideradas parte de los Países Bajos, y avanzando hacia el este, hacia el Franco Condado, Lorena y Alsacia. Por lo tanto, la centralización y expansión del poder real francés, que la Casa de Valois había logrado en el siglo XV, fue completada por la Casa de Borbón en el siglo XVII. Ese sistema existió hasta que fue destruido por la violencia tras la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, cuando ocurrió esa implosión, no fue liderada por la nobleza francesa, sino por la nueva clase media de abogados y profesionales burgueses decididos a derrocar a la corona, la iglesia y la aristocracia. Francia cambió mucho durante los 261 años de gobierno de la Casa de Valois, iniciando cuando Felipe VI fue coronado rey en 1328. La posición de la corona había mejorado enormemente en comparación con lo que era en el siglo XII, gracias a la conquista de regiones como Normandía a principios del siglo XIII, bajo los Capetos. Sin embargo, muchos duques y condes franceses de lugares como Provenza, Bretaña y Borgoña continuaron ejerciendo un notable grado de independencia de la corona francesa, de un tipo impensable en Inglaterra bajo el rey Eduardo III. Para empeorar las cosas, Eduardo entró en guerra con Francia en 1337, el inicio de la Guerra de los 100 años, y pronto comenzó a reclamar el trono de Francia. Durante el siguiente siglo, la fortuna de la Casa de Valois fue dictada por las fortalezas y debilidades de sus propios monarcas, y también por lo que ocurría en Inglaterra. Durante el reinado de Eduardo III en los años 1340 y 1350, Inglaterra recuperó gran parte de los territorios perdidos por el rey Juan un siglo y medio antes. Las pérdidas aumentaron por las debilidades psicológicas del rey Carlos VI en Francia. En las últimas etapas de su reinado, la situación en Francia se volvió crítica y tras Azincourt, Inglaterra casi aseguró el control del país. El giro de los hechos se debió a la agitación interna de Inglaterra y la llegada de un rey ineficaz a mediados del siglo XV. La Guerra de los 100 años se ganó en la década de 1440 y principios de la de 1450, y en la segunda mitad del siglo XV, la corona francesa entró en un periodo de centralización que eventualmente pondría fin a la independencia de hecho de los grandes señores, como los duques de Borgoña y Bretaña y los condes de Provenza.
Durante el largo reinado del rey Francisco I, entre 1515 y 1547, Francia se consolidó como un reino fuerte y centralizado, capaz de librar largas guerras en Italia contra España, la nación imperial más poderosa del mundo. En el siglo XVI, los españoles pudieron ganar las guerras italianas, mientras Francia cayó en las guerras de religión. Pero esto no significa que no hubo una especie de triunfo de la Casa de Valois. En el siglo XVII, bajo los Borbones, Francia fue el país más poderoso de Europa Occidental. Una nación que solo podía ser contenida por las grandes alianzas de Inglaterra, la República Holandesa, Austria y España. Eso solo se logró gracias al proceso de centralización que ocurrió bajo la dinastía Valois en los siglos XV y principios del XVI. ¿Qué opinas de la Casa de Valois? ¿La dinastía sentó las bases para el surgimiento del absolutismo real bajo la Casa de Borbón? ¿O los monarcas Valois fueron en su mayoría débiles, con la excepción de unos pocos gobernantes fuertes como el rey Francisco I? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.